Hola, mis estimados hermanos y amigos de la Iglesia del Señor, allí en la Iglesia del Camino, en la Municipalidad de Tabio. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe, trayéndoles la palabra del Señor en esta ocasión. Créanme que de verdad, a la distancia, pero nosotros queremos enviarles un saludo fraternal en Cristo. Sabemos que hemos tenido que pasar por una época de estrechura, de dificultad en la interrelación y en la interrelación como iglesia del Señor, pero sabemos que también nuestro amor hacia ustedes sigue firme, sigue igual. Y también sabemos que de ustedes hacia nosotros. Damos la honra y la gloria al Señor por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión traemos para la meditación esta palabra del Señor aquí en el libro de los Jueces, el capítulo 14, el versículo 14. Dice: entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Vamos a repetirlo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Notemos el énfasis puesto en el devorador y en dulzura, ¿no? Y nosotros en esta ocasión pues estamos como siempre en todo este proceso de llevar la palabra del Señor. Estamos enfatizando debidamente en lo que es la vida y la obra de nuestro amantísimo Salvador y Señor Jesucristo. También queremos entonces ir brevemente a la epístola de Santiago, en el capítulo 3, donde la palabra del Señor, hablando de la lengua, llega a decir lo siguiente, del versículo 8. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En efecto, mis estimados hermanos, la lengua como tal es algo que nosotros no podemos refrenar. Esa es algo que puede refrenar el poder santificador eficaz y la llenura del Espíritu Santo. Esto no es algo que la persona pueda de su propio puño en sí mismo pueda domar. No lo puede hacer, pero el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona sí lo puede hacer. Luego dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es algo que no lo puede hacer ninguna fuente por sí misma, de ningún modo, de ninguna manera. Luego, más adelante, pues el apóstol Pedro, hablando de Cristo, da testimonio de lo que fue la obra del Señor. Porque dice que cuando a Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que recomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Entonces la palabra divina, la palabra del Señor, tiene muchas cosas que decirnos con respecto
a la vida de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, la vida cristiana no es lo que yo de mi propio músculo o esfuerzo haga por Dios o para Dios, y jamás consiste en la pretensión de por mí mismo pretender vivir la vida cristiana en mis propios esfuerzos, sino que la vida cristiana consiste en que Cristo viva su vida en mí. Y el apóstol Pablo lo que nos dice allá en Efesios en el capítulo 5 es que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros venimos al culto es para ser llenos del Espíritu Santo, para que las personas en el resto de la semana puedan percibir la vida, la presencia de Cristo en nuestras vidas, en toda nuestra manera de obrar, en toda nuestra manera de actuar y desempeñarnos en este mundo. Y aquí tenemos entonces, hermanos, en Jueces capítulo 14, la situación y el caso concreto de Sansón como uno de los jueces y los caudillos de Israel, usado por Dios, porque él fue un hombre usado por Dios grandemente en su momento. Pero vemos nosotros que este Sansón era usado con fuerza, con poder, el sentido que impera en el modelo de vida de Sansón, a diferencia del modelo de vida de Samuel, era poder. Dios usaba a Sansón con poder para librar al pueblo de Israel del flagelo de los filisteos. Y entonces, hermanos, nosotros vemos que en mucho Sansón venía a ser un tipo de Israel. Sansón, como siervo de Dios, era un tipo del pueblo de Israel en los días del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros vemos que si miramos lo que nos dice la palabra del Señor en los primeros 4 versículos, nos vamos a dar cuenta que estaban de por medio en el trazo de la vida de Sansón los designios inescrutables de Dios. Siempre, de una u otra manera, la tendencia de nosotros en nuestra condición humana adánica caída es pretender entenderlo todo de Dios. Mas esto no es así. No todo de las cosas de Dios lo podemos entender. Dios está rodeado de luz inaccesible. Y eso nos habla de la infinitud de Dios, por lo cual la mente humana adánica caída no puede entender cómo por la acción o por la voluntad activa o permisiva de Dios están sus designios inescrutables, en los cuales Dios permite por X o por Y motivo que algo suceda, y en efecto eso había de suceder. En el designio de Dios estaba permitir que Sansón, siendo un nazareo, fuera a casarse con una mujer filistea. Ahora, nosotros podemos ver cómo en el camino de Sansón hacia la tierra de los filisteos junto con sus padres, para casarse con esta mujer filistea, esta mujer pagana, un león se le ha enfrentado a Sansón. Se ha atravesado un cachorro de león o un león joven, se le ha atravesado, y por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que afectó su vida, él llega a capturar este león y llega a darle muerte, y luego él llega a colocar el cadáver a un lado del camino. Y la palabra nos hace ver que pasado cierto tiempo, Sansón sintió curiosidad
por ver el cadáver del león. Y ya el cadáver se hallaba en una fase ósea. Ya esa era la fase en la cual se hallaba. Pero qué curiosidad. Justamente en la estructura ósea del león las abejas habían hecho una colmena. Una colmena. Y Sansón se tiende a recoger la miel de esa colmena para probarla y dársela a sus padres también. Y la palabra divina nos hace ver que de allí fue que Sansón, por el Espíritu de Dios, compuso un enigma que debía presentar justamente el día del matrimonio de él con esta jovencita filistea. Pues primero, en el primer viaje, en la primera incursión que hicieron en la tierra los filisteos, se acordó el desposorio. Luego vino en su debido orden el matrimonio. Y en esta ocasión Sansón plantea un enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y sucede que en todo esto la palabra de Dios estaba hablando proféticamente. No hay nada, mis hermanos, en la historia sagrada, en la historia de la obra de Dios, en los días del Antiguo Testamento, que se diera por coincidencia. En todo el caminar de Dios en el Antiguo Testamento, Él estaba hablando proféticamente. Y veamos lo que nos dice el Salmo 85, versículos 10 y 11. En el Salmo 85, en los versículos 10 y 11 dice, porque mejor, dice así, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ah, mis estimados hermanos, ¿dónde sería que se cumplió esto? Esta profecía dada por David bajo la inspiración del Espíritu Santo, en la cual la misericordia y la verdad habrían de encontrarse, y la justicia y la paz habrían de besarse, y la verdad brotaría de la tierra, y la justicia miraría desde los cielos. Mi hermano, eso se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Allí en su muerte redentora en la cruz del Calvario, el Señor Jesús gritó tetelestai, que significa consumado es, lo cual significa que toda la deuda nuestra de nuestro pecado delante de Dios quedaba cancelada. Eso significa que queda cancelada la deuda que nosotros como seres humanos tenemos el día que nosotros vinimos a los pies del Salvador. La buena nueva es que por el designio soberano de Dios, la deuda nuestra de nuestros pecados ha sido cancelada y somos justificados gratuitamente por la sola fe en Cristo Jesús. Pero ustedes notarán que en su debido orden, Sansón procedió a dar a conocer el enigma. Y eso lo vemos allí desde el versículo 14 al versículo 18 de este libro de los Jueces. Y entonces nosotros nos damos cuenta que de una u otra manera, dar a conocer el llamado enigma de Sansón, dado a conocer del enigma, nos habla de la forma como Dios en su designio soberano se ha dignado dar a conocer a la humanidad el enigma precioso, el misterio precioso del Evangelio. Y nos dice la palabra divina en Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, lo siguiente. Allí dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. La buena nueva del Evangelio, la buena noticia salvadora de Dios, la noticia grande y gloriosa, también ha sido dada a conocer. El enigma fue dado a conocer por medio de Sansón. A su vez el Evangelio ha sido dado a conocer por medio de los judíos, porque el Señor Jesús venía de los judíos, lo más importante, como nos lo muestra el apóstol Pablo allá en Romanos el capítulo 9. De ellos son los patriarcas, los profetas, los pactos, las promesas. Y lo más importante es que de ellos vino Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. A su vez también debemos recordar que la primera iglesia era la iglesia apostólica de Jerusalén, formada por judíos. Los apóstoles eran judíos. El mensaje del Señor se dio a conocer primero, fue en medio de los judíos. ¿Y por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos. Y así como este enigma vino de Sansón, así también el mensaje del Evangelio ha venido de los judíos. Pero noten ustedes, de por medio está aquí la dulzura de Cristo. Porque si nosotros miramos bien lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículos 31 al 34, y me permito leerlo. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Noten ustedes que el costado del Señor fue traspasado. Mis estimados hermanos, cuando durmió el primer Adán, Dios de su costado sacó la primera mujer, Eva. Ishi e Isha. Ishi el hombre en hebreo. Isha, mujer o humana en hebreo también. Entonces, la expresión Ishi significa el humano, la expresión Isha, la humana. Y con esto nos habla o nos da a entender la palabra divina, la preciosa palabra del Señor, que el Señor Jesús en su gracia, en su amor, cuando Él durmió, es decir, el segundo Adán, cuando el segundo Adán, que es Cristo, durmió, de su costado salió la iglesia. Bendito sea el santo nombre del Señor por esta bondad de su misericordia. Ahora notarán ustedes que Sansón se indignó, Sansón se enojó insensatamente cuando fue revelado el enigma. Si ustedes miran bien la historia que se nos plantea en Jueces, el capítulo 14, se darán cuenta que el enigma fue dado a conocer. Y el enigma fue dado a conocer para los filisteos. Y los filisteos significa un pueblo ajeno al pueblo de Israel. Es más, un pueblo enemigo al pueblo de Israel. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros antes éramos ajenos a los pactos y a las promesas y enemigos del pueblo de Dios. Completamente extraños. Y sin embargo nosotros hemos sido asimilados, hemos sido reconciliados
y hemos sido reconciliados por la muerte preciosa de Cristo Jesús. Y noten ustedes, mis estimados hermanos, que entonces hay algo clave aquí. Hay algo que nosotros debemos examinar, y es el carácter abundante de la gracia de Cristo de un lado y el egoísmo de Sansón y Israel del otro lado. Eso, el panal de miel era un panal abundante. Allí había una abundancia de miel para israelitas, para hebreos y para gentiles también. Y esto tenía un mensaje profético por el Espíritu Santo. Y esto nos habla de la abundancia de la gracia de Dios, tanto para judíos como para gentiles. Pero lo cierto es que no fue exactamente el pueblo de Israel el que dio a conocer el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios no nos dice que el pueblo de Israel desde los días de Pentecostés creyera masivamente el mensaje del Evangelio y saliera a difundirlo al mundo, sino que fue una comunidad minoritaria creciente, un segmento creciente de Israel, que fue la iglesia jerosolimitana, la que de una u otra manera, por medio de los apóstoles, fue llevando la palabra divina al mundo gentil. Pero Israel como Israel, hasta el día de hoy, no ha llevado el mensaje del Evangelio. Sansón no reveló la fuente de dónde venía esa miel. Él no lo hizo. De ninguna manera Sansón lo hizo. El pueblo judío tampoco lo hizo. Ahora, Sansón fue quien mató al león, e Israel fue quien mató a Cristo en la cruz del Calvario. No podemos perder de vista, mis estimados hermanos, que el Señor Jesús es el león de Judá. Él es el león de Judá. Por eso la palabra nos está hablando aquí proféticamente. Así como Sansón mató al león, así también Israel le dio muerte a Cristo en la cruz del Calvario por el designio inexorable, por el designio inescrutable de Cristo, por el designio inescrutable de Dios. Él estaba al permitir que este acontecimiento se diera para, por medio de esta muerte de Cristo, de este martirio de Cristo, obtener nosotros el beneficio de la redención. Y noten ustedes que así como del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, de Cristo nuestro Señor salió la redención eficaz para nosotros, por medio de la cual nosotros tenemos vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis estimados hermanos, Cristo es el buen pastor en su muerte. Él es el gran pastor en su resurrección y es el príncipe de los pastores en su segunda gloriosa venida. Pero noten ustedes que lo que salió de Cristo fue vida. Lo que salió de Cristo fue dulzura. Él era el león de Judá, el devorador. Él se atravesó en el camino del pueblo de Israel. Esa es la situación de Cristo. O sea, noten ustedes que el león se le atravesó a Sansón. Así también el Cristo nuestro Señor se le atravesó al pueblo de Israel. Y noten ustedes que de la muerte de aquel león salió aquel panal de miel. Y así, de mis estimados hermanos, de la muerte de Cristo ha salido para nosotros algo, y es la dulzura de la vida de Cristo. Y de nosotros, ¿qué sale?
¿qué sale de nosotros? Si el mandato del Señor es ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué sale de tu vida para otros? ¿Amargura, quejas, enojos, monotonía? ¿O sale dulzura para vida? ¿Qué sale de tu boca? ¿Testimonio de vida o quejas o críticas? ¿Qué es lo que sale? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y de nosotros debe salir la dulzura preciosa de la vida de Cristo a otros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces, Señor, en esta hora, humildemente nos inclinamos ante ti, Señor, para pedir, oh Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas en esta hora con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y queremos invitar entonces a todos los amigos que han oído este mensaje por primera vez y quieren en su vida, por el llamado del Espíritu de Dios, rendirse a Cristo, poner su mirada en Él para ser salvos, porque han comprendido que de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario brota la fuente para el perdón de sus pecados. Nosotros queremos invitarles y les invitamos de todo corazón a que se inclinen delante de Dios en esta hora, porque la palabra divina claramente nos dice allá en la primera epístola del apóstol Juan, la palabra divina claramente nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios también nos dice que somos llamados al banquete con Cristo Jesús, es decir, el llamado a la vida eterna. Y eso significa que la mano del Señor está extendida. Mi amigo, mi hermano, está extendida hoy. Si usted parte hoy para estar con el Señor, ¿con qué recursos se va a presentar delante de Él para creer que usted puede entrar al cielo y tener allí comunión eterna y vida eterna con Cristo? ¿Con qué recurso? ¿Cuál es el argumento que usted va a presentar? ¿Acaso el argumento pobre y harapiento de lo bueno que yo fui, de las buenas obras que yo hice? En tal caso no sería necesario que Cristo nuestro Señor hubiera venido al mundo para morir en la cruz del Calvario. Pero Él vino al mundo para morir en la cruz del Calvario, para redimirnos, para que todo aquel que se arrepienta y crea pueda recibir las bondades de la vida eterna. El Señor Jesús comenzó su ministerio, al igual que Juan el Bautista, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si en su vida no ha habido arrepentimiento, si en su vida no ha habido una fe genuina en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, para el nuevo nacimiento, mi estimado amigo, lo más triste es tener que decirle que allí será recibido usted con un nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Porque esto es lo que la palabra de Dios claramente advierte. Y de allí el llamado para que usted venga y se postre delante del Señor. Incline su cabeza conmigo y repita esta oración al Señor. Padre, en esta hora yo me vuelvo a ti de todo corazón. Reconozco mi necesidad de Cristo como Redentor. Señor, confieso mi necesidad. Soy un pecador necesitado de tu gracia. Padre, perdóname, lávame, límpiame. Señor, hazme nacer de nuevo. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, damos la honra y gloria a ti por todas tus bondades y tus misericordias. Y yo te doy gracias por el perdón de mis pecados. Ven a mi vida,
Cámbiame, Señor. Hazme nacer de nuevo con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos entonces, mis hermanos, a la Santa Cena. Vamos a la palabra divina, vamos a la palabra del Señor, a esta comunión, en esta Santa Cena, en esta hora. En primer lugar, nosotros debemos advertir hacia aquellos que pretendiendo ser creyentes, pretendiendo haberse arrepentido y convertido y haberse vuelto al Señor, anden en vida doble, anden en vida apartada del Señor y anden en sus vidas haciendo o con una conducta que desdiga de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Es decir, su vida no es de testimonio, porque la palabra del Señor claramente nos dice allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La palabra divina es muy clara, la palabra divina es muy enfática en esto, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Así que si usted, conociendo al Señor, tiene su vida, sus vestiduras espirituales se hayan manchadas con algún tipo de pecados, como los señalados aquí por el apóstol Pablo, si en su vida hay marcas de no arrepentimiento, con rencores guardados, con roturas insensatas, daños que haya usted practicado a otros hermanos en la fe y no se haya arrepentido y no le haya ido a buscar a su hermano para reconciliarse y pedir perdón y restaurarse, mis estimados hermanos, yo los invito a que no lo hagan. Vayan ustedes a su cuarto, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor de corazón, porque temible cosa es caer en manos del Dios vivo, y nuestro Dios es fuego consumidor. Él es el mismo Dios justo y santo, y el mismo Dios de amor. Eso es verdad, por lo tanto Él es un Dios de amor, su amor es santo y es para santidad, y su amor es un amor en el cual Él se ama a sí mismo y ama su justicia y su santidad. Y esto debemos tenerlo en cuenta. Así que, mi hermano, en primer lugar, esta advertencia. En segundo lugar, para todos los hermanos que en medio de las pruebas, las aflicciones, de las insuficiencias en nuestra vida, andamos por la fe en este bendito camino. No, mi invitación es a que, puestos con toda reverencia delante de Dios, puestos de pie por la fe, todos los que han sido bíblicamente bautizados, que confiesan a Cristo Jesús como su Salvador y Señor personal, todos que se levanten, se pongan de pie en la presencia del Señor para participar de esta Santa Cena, porque lo que nos dice la palabra del Señor claramente allá en el Salmo 23 es que Él ha puesto delante de nosotros mesa, nos ha puesto mesa en presencia de nuestros adversarios. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta mañana, hermanos, el Señor quiere ungir su cabeza por la fe con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, para que usted salga a dar un testimonio rebosante de Cristo. Y dice, el Señor quiere y ha puesto mesa delante de nosotros para participar
espiritualmente de esta comunión espiritual con Cristo por la fe. No se trata de una comunión física en el cual nos comamos físicamente el cuerpo y nos bebamos físicamente la sangre del Señor, sino que es una comunión espiritual con Cristo. Y entonces, hermanos, los invitamos a participar, porque la palabra del Señor nos dice, meditemos previamente en lo que significa esta Santa Cena. Hermanos, cierto día cuando Moisés se hallaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el monte Sinaí u Horeb, tuvo allí un encuentro sobrecogedor y transformador con Dios. Allí el Señor le dijo: quítate las sandalias, pues el lugar que pisas es santo. Otro tanto sucedió con Gedeón en los días de los jueces. Y todos los que por la gracia del Señor hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, por la fe hemos escuchado la evangélica sentencia que dice: consumado es, tetelestai. Allí junto a la cruz hemos tenido el evangélico encuentro transformador de gracia con el Señor, como frecuentemente lo hacemos ver en nuestras asambleas cultuales dominicales. El sentido bíblico de la Santa Cena en el culto es: aquí me encontrarán. Y justamente ahora estamos aquí por la fe frente al Señor Jesús. Por su promesa evangélica le oímos decir: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Tu matrimonio también el Señor lo hace nuevo. Tu vida lo hace nuevo, la hace nueva. Todas las circunstancias adversas que rodean tu vida, el Señor las hace nuevas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y en esta Santa Cena, al participar de ella por la fe, en nuestro espíritu le decimos: sí, Señor, amén. Y también le decimos: gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Por estos símbolos recibimos la gracia, o recibimos de gracia sus promesas salvadoras, santificadoras y preservadoras. Y le decimos: Señor, así como cambiaste a Moisés y a Gedeón, cámbiame, transfórmame a mí también y lléname de tu amor. 40 años duró Moisés en la soledad del desierto, pensando a lo mejor: Dios no está aquí, aquí solo estoy yo y mis soledades. Ahora, tras este bendito encuentro restaurador, transformador, evangélico, él bien podía decir como Jacob: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Los ojos espirituales de Moisés habían estado cerrados durante 4 centurias y por ello no había podido percibir que Dios estaba oculto en aquel lugar tras sus soledades y pruebas. Ahora, cual Giezi, el sirviente de Eliseo, sus ojos habían sido evangélicamente abiertos y podía ver. Allí Moisés fue alimentado, confortado, comisionado y transformado. Y cuando nuestros ojos espirituales, hermanos, sus ojos espirituales tienen que haberse abierto por la predicación. Y cuando nuestros ojos espirituales son abiertos por la palabra divina, por la fe vemos a Cristo aquí en una comunión espiritual con Él en la Santa Cena. Su propósito es alimentarnos, confortarnos, comisionarnos y transformarnos para salir de aquí a dar testimonio de Cristo al mundo para su liberación. Le decimos sí a Cristo hoy, pero hay hermanos que vienen al culto y vienen con la carga y con la misma pesadumbre, y con la misma pesadumbre salen en su carne, no salen en el Espíritu de Dios. Hermanos, venimos al culto para ser tocados, transformados, llenos del poder del Espíritu Santo para salir distintos. Y encontramos hermanos que los vimos por última vez hace 5 o 6 años, es más, muchas veces 20 años, y vienen con la misma queja, con las mismas
pareceres, con las mismas amarguras, que son como esas personas, como esos loquitos de mentes de la calle, como esos que injustamente llaman desechables, esas personas desvalidas mentalmente, que andan cargando bultos llenos de basura en su vida. Hermano, tiene que deje a un lado esas amarguras, deje a un lado esa levadura inmunda que para nada le sirve, que esos son ratas debajo de la alfombra. Sea usted lleno del poder del Espíritu Santo. Permita que la limpieza del Espíritu de Dios obre en su vida. Abra sus ojos. En la Santa Cena tenemos una comunión espiritual real con Cristo Jesús. Y la Santa Cena es un acto de fe. Así que, mi hermano, aquí se participa de esta Santa Cena para salir diferente, para salir distintos con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la misma noche que el Señor Jesús fue entregado, siendo aún la tarde, Él se reclinó a la mesa con los 12 discípulos cuando fue la hora. Entonces Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará luego. Hijitos, todavía un poco de tiempo estoy con vosotros. Me buscaréis y según dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Así ahora lo digo a vosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, para que vosotros también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Y les dijo: con intenso deseo he deseado comer esta cena pascual con vosotros antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Y mientras ellos estaban comiendo el cordero pascual o kosher, Jesús tomó el pan. Y nosotros en esta hora, entonces vamos por la fe a esta comunión, a esta preciosa Santa Cena con Cristo Jesús. Dice que Jesús tomó el pan o matzot y bendijo al Padre. Y nosotros también en esta hora entonces bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, bendito, como dijo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y damos las gracias, dice, y dio las gracias. Y nosotros también, oh Padre Celestial, te damos gracias por el pan, símbolo del trabajo del hombre que tú apruebas. Y te damos gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor, el pan vivo que descendió del cielo. Te damos gracias en esta hora por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su humanación, porque el pan nos habla de la humanación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esto. Y dice, y luego lo partió, y dándolo a ellos, sus discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado o partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria del Señor. Dice luego: y tomando luego la copa, del mismo modo, después que hubieron cenado, dio las gracias. Y nosotros, Señor, tomamos en esta hora la copa y te damos gracias, querido Señor,
Gracias te damos, Señor, por la copa, oh Padre Celestial. Y te damos gracias por la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirnos. Porque así como el pan nos habla de la encarnación, la copa nos habla de la redención. Cristo nuestro Señor murió en la cruz para nuestra redención. Y por ello te damos las gracias por ese don, por ese regalo preciosísimo que fue nuestro Señor, a quien por tu designio soberano diste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Y dice, y bendigo al Padre, y nosotros también en esta hora bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh Señor, te bendecimos, querido Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por ese don perfecto que es Cristo Jesús. Y dice la palabra, enseguida se la dio a todos diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros y por muchos. Haced esto cuantas veces la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria del Señor. Y bebieron de ella todos. Y digo, en verdad os digo que no beberé en adelante del fruto de la vid, hasta aquel día cuando venga el reino de mi Padre Dios. Entonces lo beberé nuevo con vosotros. Y cuantas veces comiereis este pan y bebiereis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. Mis estimados hermanos, el Señor Jesús murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Y por lo tanto, Señor, nosotros nos doblegamos en esta hora ante ti, poniendo toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús y pidiendo, Señor, danos más amor y más consagración en nuestras vidas. Padre, damos toda la honra, la gloria y la alabanza por todas tus bondades y tus misericordias para con nosotros. Oh Padre Celestial, honrado, alabado, glorificado seas tú hoy y por siempre, y de principio a fin. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom.